lo que vimos hoy respecto a ondas, ¿bien? A ondas en el electrocardiograma, ¿bien? Entonces, empecemos. Denme un momentito. Déjenme ver qué tenemos acá. Ajá, acá está. Bien, ¿se ve la pantalla? ¿Se me escucha bien, doctores? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve la pantalla. Lindo, doctores. Ok. Usualmente la velocidad en la cual se imprime un electrocardiograma es a 25 milímetros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, y los cuadritos pues tienen los siguientes valores, ¿no es cierto? Los cuadros grandes que ven ahí, ¿no? Tienen una distancia de 5 milímetros, ¿no? Cada cuadradito pequeñito es 1 milímetro, ¿bien? Entonces acá decimos, ¿no? Que esos tienen 5, uy, esos tienen 1 milímetro, los cuadraditos pequeñitos. Un cuadradito pequeñito, doctores, mide 1 milímetro y 5, recuerden, es 5 milímetros, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, doctores. Bien. Ahora, 5 milímetros, doctores, equivalen a 200 milisegundos. Bueno, antes de ir a eso, ¿no? Un cuadrado grande, doctores, equivale a 0,20 segundos. Bien, 0,20. Un cuadradito pequeñito a 0,04 segundos. Bien, entonces no se olviden que, digamos, si nosotros queremos convertir segundos a milisegundos, lo único que tienen que hacer es esta siguiente conversión, ¿no? Diciendo que un segundo tiene o equivale a 1000 milisegundos. Entonces acá ustedes simplifican segundos con segundos y bueno, les sale acá el, el valor respectivo, ¿no? 200 milisegundos. Dicho de otra manera, un segundo tiene 1000 milisegundos. Bien. Entonces, es acá lo que estamos tratando de representar, ¿no? Entonces, y usualmente el voltaje en el cual se imprime, ¿no? Es el equivalente a 10 milímetros, ¿no? Que cuentan como 1 milivoltio, ¿bien? 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio, doctores, ¿bien? Usualmente se imprime con ese voltaje y también a esta velocidad, ¿no? De 25 milímetros por segundo. Dejamos de lado todo esto, doctores. Atención. Dejamos de lado todo esto. Bien. ¿Realmente tiene mucha importancia esto saber de los cuadritos y demás? Pues sí. Antes de ir a las duraciones de cada onda y de cada complejo, de cada intervalo y de cada segmento, pues tenemos que ir definiendo acá, ¿no? Esta es la onda P, atención. Esta es la onda Q, esta es la onda R, esta es la onda S, esta es la onda T. Ya muchos deben saber eso, ¿no? Ahora, atención. Bien. Acá a todo esto le llamamos el complejo QRS, ¿no? Como complejo. Lo hacemos encontrar como un complejo. Bien, entonces, doctores, la onda P, ¿qué se presentaba? La despolarización de los... Del auricular. De las aurículas. No, la despolarización de las aurículas o de los atrios, ¿no? Es más propio decir acá atrios que aurículas. Entonces acá la despolarización atrial. Lo voy a separar para no estar leyendo toda la pantalla súper rápido. La onda P, doctores, es la despolarización, se presenta la despolarización, ¿no? De las aurículas, auricular, o atrial, mejor dicho, atrial. Bien, entonces, luego, doctores, el complejo QRS, ¿qué se presenta de manera global? La despolarización ventricular. Exacto, la despolarización ventricular, perfecto. Despolarización ventricular, excelente. Ahora vamos a ir uno por uno. ¿Qué exactamente representa la onda Q cuando aparece? Porque usualmente puede no aparecer, ¿no? Como pueden ver, la onda Q tiene una deflexión negativa. La despolarización inicial del septo interventricular. Excelente. Bien, la despolarización inicial, atención, equivale a la despolarización. En realidad, tanto la onda Q, la R y la S representan despolarización. ¿Bien? Entonces, la onda Q representa la despolarización inicial del septo interventricular. Como pueden ver, es una deflexión negativa y de muy bajo voltaje. Es porque el septo no tiene mucha masa muscular.
Lo mismo pasa con la onda P, por ejemplo, la onda P tampoco tiene mucho voltaje, no aumenta tanto, no es muy significativo su voltaje frente a la onda R, por ejemplo, porque la masa muscular también es insignificativa, es muy poca masa versus el ventrículo izquierdo, por ejemplo, o el ventrículo derecho, que sí tienen una buena masa muscular, ¿bien? Entonces el voltaje también depende de eso, de la masa muscular. Y también si tienen fibras de Purkinje. Usualmente cuando tienen fibras de Purkinje la conducción es también es más rápida, ¿no? Entonces, en ese caso no interviene ahí o no estás relacionado con el voltaje, sino con la duración, ¿no? Con el tiempo. Si tienen fibras de Purkinje, ¿no? Por ejemplo, los ventrículos, ¿no? Pues es rápida, vamos a decir, en la duración de la onda, ¿no? Entonces, no nos vamos a ir con muchos detalles ahí, del septo interventricular, bien, interventricular. Bien, queridos doctores, la R, ¿qué se presentaba la R? Vamos, la onda R, ¿qué se presenta? La despolarización ventricular mayor, excepto el base del ventrículo izquierdo. Ya es la despolarización de la mayor parte del ventrículo, ¿no? De la mayor parte de los ventrículos, excepto la base del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Usualmente la base del ventrículo izquierdo, doctores, es la última en despolarizarse por la gran masa muscular que tiene, ¿no? Es la que tarda, ¿no? Entonces, acá la despolarización de la mayor parte de los ventrículos, excepto la base del ventrículo izquierdo. Eso está representado por la onda S. La onda S, doctores, tiene deflexión negativa porque la despolarización de la base del ventrículo izquierdo, ¿no? Va de abajo hacia arriba y hacia la derecha, lo cual provoca una deflexión negativa, ¿no? Por eso acá se ve negativo, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, es la despolarización, sí, es la despolarización, pero de la base del ventrículo izquierdo. Es la última región en despolarizarse. El ventrículo derecho se despolariza más rápido porque tiene menor masa muscular que el ventrículo izquierdo, normalmente. Es por eso que al final la base del ventrículo izquierdo es el último que se despolariza, ¿no? Como último, doctores, la onda T. Repolarización ventricular. Ventricular. Exacto, la despolarización ventricular. Bien, la despolarización ventricular. Ahora sí, vamos, doctores, con datos muy importantes. ¿Cuál es la diferencia entre intervalos y segmentos? Bien, recuerden que los segmentos usualmente son líneas isoeléctricas, son líneas planas, no incluyen ondas. Bien, los segmentos, repito, son las líneas isoeléctricas. Y en todo el trazo del electrocardiograma que tenemos acá, solamente hay dos líneas isoeléctricas. Isoeléctricas, atención. Isoeléctricas. Y los intervalos usualmente incluyen ondas. Esa es la diferencia. Los segmentos no incluyen ondas, solo son líneas isoeléctricas, pero los intervalos sí incluyen ondas. Entonces acá, doctores, lo voy a marcar. Acá tenemos una línea isoeléctrica acá. No sé si ven, doctores, entre P y R, o PQ en este caso. Acá tenemos otra línea isoeléctrica entre ST. Entonces, doctores, a estos los llamamos segmentos. A este se le llama segmento PR, a este se le llama segmento ST. Bien, ¿qué se presentan? Doctores, ¿qué se presentan? El segmento PR, ¿qué se presentaba, doctores? ¿Quién se acuerda? ¿Mm? El segmento PR, doctores, o PQ en este caso, cuando está ahí la Q, la onda Q, pues se le dice segmento PQ, ¿no? Pero usualmente no se ve, ¿no? Entonces se le dice segmento PR, ¿no? Los segmentos solamente son líneas isoeléctricas y este se presenta, ¿no? La pausa atrial o la pausa sinusal, mejor dicho, lo que en realidad es la conducción atrioventricular, ¿no? Es ese tiempo necesario para que los ventrículos se llenen de sangre, ¿bien? Entonces, es una pausa, vamos a decir, necesaria, ¿no?
para que los ventrículos, ¿no?, sufran llenado, ¿no?, para luego dar lugar a la sístole y se eyecte una cantidad suficiente de sangre a la circulación. Entonces, en pocas palabras, ¿no?, representa la conducción atrioventricular. La conducción atrioventricular. Eso se representa, autores, el segmento PR. El segmento ST va a representar la contracción ventricular. La contracción ventricular. Justamente después de haberse despolarizado. Recuerden que el complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. Luego viene la contracción ventricular. Luego la onda TAK pues representa la despolarización de los ventrículos, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, doctores. Ahí lo tienen. Nos falta intervalos, ¿no? Los intervalos, doctores, los vemos así, miren. De acá hasta acá es un intervalo. Justamente lo que está sombreado de color rojo, ¿no? Un color rojo pálido. Bien, ese es el intervalo PR. Atención, es el intervalo PR. Luego, entre acá al inicio del complejo QRS hasta que termina la onda T, lo conocemos como el intervalo QT, ¿no? El intervalo QT. Tenemos dos intervalos entonces, doctores. El intervalo PR y el intervalo QT. ¿Qué representa el intervalo PR, doctores? Creo que está, ya se responde eso solo, ¿no? Se responde ya automáticamente. ¿Qué es el intervalo PR? ¿Qué se representa? La despolarización auricular, Con... bloqueos de No, no, auroventricular. no. Sería la conducción atrioventricular, ¿no es cierto? La pausa sinusal. Entonces, ese es el intervalo. Es simplemente una combinación de la onda P con el segmento PR. Y ya sabemos que se representa cada uno. Despolarización de aurículas y la conducción atrioventricular. El intervalo QT, doctores, ¿qué se presenta? Perdón, doctor, entonces, ¿qué dijo que representa lo que es la despolarización, el segmento UT? Un momentito. No te entendí, doctor. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, le preguntaba entonces, ¿qué representa el segmento QT? El segmento QT. ¿No te Mm, refieres al intervalo QT? No había escuchado del segmento QT. O por lo menos no que tenga una utilidad. Sí, sí, Ah, doctor. el intervalo QT. El intervalo QT, doctores, presentaría tres procesos, ¿no? La despolarización del ventrículo, la contracción ventricular y la depolarización ventricular, es decir, la sumatoria, ¿no?, del complejo QRS, el segmento ST y la onda T, como pueden ver. Bien, les repito, complejo QRS, segmento ST y la onda T como tal. Esas tres cosas incluiría el intervalo QT, ¿no? Eso se presentaría. Bueno, ahora lo más importante es que cuando veas un trazo de electrocardiograma tienes que ver los cuadritos, ¿no? Y cuánto dura cada onda y cada intervalo y cada segmento, ¿no? Los importantes son, doctores, primero, vamos a colocarlo de esta forma. Acá tienen una tabla que es de referencia, pero no vamos a utilizar esta. Acá tenemos, doctores, la onda P. Bien, usualmente la onda P tiene que durar menos de 120 milisegundos. Milisegundos, doctores. ¿Esto cuánto equivale en cuadritos? Si cada cuadrito pequeñito equivale a 40 milisegundos, ¿no? Entonces, sería menos de 3 cuadraditos pequeñitos, ¿sí o no? Porque 3 por 4 no nos va a dar, 3 por 40, en este caso nos va a dar 120 milisegundos, ¿no? Si cada cuadrito pequeño, entonces, vale 40 milisegundos, entonces, la onda P tiene una duración de menos de 3 cuadraditos. Creo que es la manera más práctica de verlo, ¿no? Tienes que contar los cuadritos y tiene que ser menor a 3. Acá, por ejemplo, tenemos una onda P, ¿no es cierto? Hasta que tiene uno, ¿no? Dos, no, menos de 3 tiene esta onda. Esta es una onda T, perdón. Esta onda P. Bien, entonces acá tenemos, acá tenemos uno, aquí tenemos dos, sí, tiene tres cuadritos. Entonces, esa es la manera en la que, pues, se tendría que ver, ¿no? La duración de las ondas. ¿El complejo QRS, doctores, cuánto tiene que durar? El complejo QRS, doctores,
pues de manera similar, ¿no? Igual tiene que tener menos de 120 milisegundos. Bien, igual, tiene que tener menos de 3 cuadritos. Menos de 3 cuadritos. Ahora, la onda T, doctores, es bien variable, y es por eso que no tenemos un valor o un valor promedio o rango que los represente. Bien, es bien variable la onda T, muy variable. Pero sí, acá tienen, ¿no? Los segmentos, especialmente los intervalos, son muy importantes, ¿no? Para, por ejemplo, el intervalo PR es muy importante para definir bloqueo auriculoventricular, ¿no? De primer grado, sobre todo. Entonces, usualmente el intervalo PR de autores tiene que tener una duración entre 120 a 200 milisegundos. ¿Bien? Y cuando es mayor a 200 milisegundos, usualmente se define como bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿no? Cuando es mayor a 200 milisegundos. Pero eso en cuadritos, ¿cuánto es, doctores? Sería de 3 cuadritos pequeños a, porque cada cuadrito es pequeño es 40 milisegundos, ¿no? Sería de 3 a 5 3 a 5 cuadritos, doctor. Exacto, de 3 a 5 cuadraditos pequeños, ¿no? Entonces, es muy importante eso. De 3 a 5 cuadraditos pequeños. Entonces, luego tenemos acá el intervalo QT, doctores, que sería entre, va a depender del sexo, ¿no? Usualmente, pues, si es varón, ¿no? Tiene que ser menor a 440, y si es mujer, menor a 460. Bueno, esto en milisegundos, ¿no? ¿Cuánto equivaldría esto en cuadraditos pequeños? Por ejemplo, el intervalo QT, solamente el QT, doctores, en un varón sería 11 cuadritos, ¿no? 40, 40 por 10. Sí, pero un ratito. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, lo normal, doctores, es menor a 11 cuadritos, ¿no? Porque 440 entre 40, perdón, les va a salir 11, ¿no? Menor a 11 cuadraditos. Acá en mujeres, pues igual va a ser menor a 11 cuadritos, ¿no? 11 cuadritos y medio sería en todo caso, ¿no? Porque es 460, 11 cuadraditos y medio. Entonces, usualmente es lo que tiene que durar el intervalo QT. ¿Bien? Es usualmente lo que debe durar. Listo. Vamos ahora, doctores, con determinación de la frecuencia cardíaca. Bien, doctores, hay dos métodos, hasta tres, ¿no? Pero el que yo les recomiendo es el que es a través de los cuadrados pequeñitos, hay a través de los cuadrados grandes. Bien, y medimos, ¿no? Contamos la cantidad de cuadros grandes, ¿no? Entre los intervalos RR, ¿no? Entonces, cuando se cuentan acá cuadros, los cuadrados grandes, doctores, ¿no? Para hallar la frecuencia o rate acá, que está en inglés, ¿no? Frecuencia cardíaca, ¿no? Dividimos 300 entre, ¿no? La cantidad de cuadrados grandes entre intervalos RR. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, dos intervalos RR, y como pueden ver, solamente los separa un cuadrado grande. Entonces, acá, por ejemplo, sería 300 entre un cuadrado grande. Esa es la frecuencia cardíaca, de 300 latidos por minuto. BPM es el inglés de latidos por minuto. Beats per minute significa acá, ¿no? Es latidos por minuto. Acá, doctores, acá tenemos otro intervalo, como pueden ver, RR, pero en este caso lo separa dos cuadrados grandes, entonces lo divide 300 entre 2, el cual va a salir 150, ¿no? Nos sale 150 latidos por minuto, cuando lo separa dos cuadrados grandes. Y así, ¿no? Cuando lo separa 3, igual se va dividiendo 300 entre 3, nos va a salir 100 latidos por minuto. Y entre 4, como pueden ver, se va dividiendo cada vez más. 300 entre 4, te sale 75. Y así sucesivamente. Son cuadrados grandes. El problema es de que cuando registras un electrocardiograma, tienes un trazo, no los separan a los intervalos RR no los separa exactamente un número entero de cuadrados, como acá lo estamos viendo, todo perfecto, ¿no? No es eh, a veces si tienes suerte sale, pero a veces no es así. Bien, entonces, ahí está otro, ese es el método, ¿no? Con los cuadrados grandes. Luego está el método con los cuadrados pequeñitos, ¿no? Que ya lo deben conocer.
Un momentito. Ahí está. Solo que en este caso, en vez de 300, pero eso les quería también indicar, ¿no? ¿Por qué se mide 300? ¿Por qué el 300? ¿De dónde viene este número 300, doctores? ¿Alguien leyó al respecto? ¿Por qué se toma en cuenta 300? Hola, doctores, ¿están ahí? Sí. Bien, doctores. A medio social. A ver, acá, el método de cuadrados pequeñitos, acá, doctores, tenemos aquí un intervalo RR. Acá tenemos un total de 5 cuadraditos pequeños. Entonces, en vez de dividirlo entre 300, dividimos 1500 entre 5. Y así, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es 1500, como lo dividen como hay 5 cuadraditos pequeños entre ellos, entonces 1500 entre 5 te va a salir 300. Y así. No, es relativamente sencillo. Acá hay 10 cuadraditos que lo separan, ¿no? 1500 entre 10, igual, te sale 150 acá, ¿no? Y así sucesivamente. 1500 entre 15 nos sale igual 100. Y así, doctores, ¿no? Este es para mí el más práctico porque acá, bueno, acá tenemos justamente un ejemplo. Bien, vamos acá a aplicar lo que hemos ido viendo. Acá, doctores, en la derivación 2. Bien, determinen la frecuencia cardíaca, doctores, con el método que ustedes más prefieran, ¿no? El método de los cuadrados grandes o los cuadrados pequeñitos. A ver, ¿cuánto les sale? Voy a hacer zoom lo más que pueda. Ahí. ¿Qué dicen, doctores? ¿Cuánto es? 166, con la fórmula de los 1500 entre los cuadrados pequeños. Entonces, en este caso son 9, ¿no? Yo cuento 9, ¿verdad? Sí, yo también Entonces, 9. exacto. Sencillo, ¿no? Una vez tienes la idea clara, 1500 entre 9 y me sale igual, 166. Bien, este electrocardiograma lo escogí a propósito, es una taquicardia sinusal, ¿bien? De un paciente después de hacer ejercicio, ¿bien? Un ejercicio moderado. De hecho, eso es lo que teníamos que ver hoy en prácticas, pero por factores de tiempo no hemos podido, ¿no? Y técnicos también. Entonces, es lo que queremos ver ya. Acá. Listo. Ahora vamos a determinar eje. Atención, queridos doctores. Ahora vamos a determinar eje. Entonces, vamos a explicar todo esto. Un momentito. Recuerden, doctores, que el triángulo de Einthoven, ¿no? Que se había descrito en 1900, ¿qué decía? ¿No? Que tenemos tres derivaciones bipolares, que son el 1, el 2 y el 3. Habíamos dicho que el extremo positivo, digo, este es un extremo negativo, este es un extremo positivo y este es un extremo positivo, ¿no? Entonces, ¿no? Luego, habíamos visto que las perpendiculares, ¿no? De estas derivaciones, ¿no? Nos daban un centro que representaba el centro del corazón, ¿no es cierto? Y por ejemplo acá, la perpendicular de D2, ¿no es cierto? Aquí están sus trazos, las líneas trazadas, ¿no? Y va hacia, ¿no es cierto? Hacia el extremo positivo de la derivación 1. A ese le llamamos ABL, ¿no? La derivación ABL. Y después del centro, ¿no? La perpendicular de la derivación 3 va hacia el extremo, ¿no? Negativo, tanto de la derivación 1 como el de la derivación 2, ¿no es cierto? Entonces, a esto le llamábamos ABR,
¿no es cierto? The right, L the left, ¿no? Y bueno, la derivación 1, ¿no? Igual su perpendicular, terminaba, acá no está muy perfecto mi triángulo porque tiene que ser equilátero, ¿no? Pero normalmente llega acá, ¿no? Al fondo, ¿no? En este caso, el extremo positivo de la derivación 2 y de la derivación 3. A este le llamábamos ABL, ¿no? ABF, perdón. ABF. Bien, dicho de otra manera, doctores, ¿no? Lo que estamos viendo acá son las derivaciones, ¿no? que se colocan en los miembros apendiculares, ¿no? Tanto en muñecas como en tobillos, ¿no? Hemos visto el ABR, el ABL, el ABF, ¿no es cierto? Y los tres juntos, ¿no? Van a formar estas 6 derivaciones, ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3. Solamente, ¿no? Solamente 3 electrodos están formando 6 derivaciones. Y listo. Y lo que están viendo, ¿no? Dicho de otra manera, autores, acá, esas líneas perpendiculares están trazadas en este círculo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, como pueden ver, de todas estas derivaciones, el que tiene un plano horizontal es la derivación 1. Es por eso que lo colocamos acá. Acá está, miren. Es la derivación 1, es horizontal. Bien, de todas estas, ¿cuál es la vertical, doctores? La que pasa de acá hacia acá. Es ABF, ¿no? El único que es vertical acá y mira el corazón desde abajo, pues es ABF. Bien, es por eso que está, doctores, acá el vector de ABF hacia abajo. ¿Vieron? El vector de ABF está hacia abajo. En cambio, el D1, que es horizontal, ¿no? Va hacia la derecha, ¿no? De negativo a positivo. Dicho de otra manera, este es su extremo positivo y este es su extremo negativo, ¿no? Y acá este es su extremo positivo y este es el extremo, bueno, no es un extremo negativo como tal. Recuerden que acá tenemos un punto neutro, un punto cero, porque son, recuerden, derivaciones unipolares. Recuerden que las unipolares, eso me faltó decir, son tanto ABR, ABL, ABL y ABF. Bien, tenemos los bipolares, ¿no? Que son D1, D2 y D3, porque tienen dos polos. En cambio, las unipolares como tal no tienen un extremo negativo. Bien, no tienen como tal es un extremo negativo. ¿No? Tienen un punto, ¿no? De partida que es el CCA, ¿bien? Que en este caso se presenta el centro del corazón, ¿bien? Y así, doctores. Bien, entonces, de todas estas, ¿no? El vertical y el horizontal son D1 y ABF. Ahora tenemos, por ejemplo, la derivación 2 y 3, que son diagonales, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí D2, miren, doctores, ¿hacia dónde se proyecta? ¿No? Al lado de ABF, claro. Bien, es esta de acá. Toda esta de acá que estoy sombreando, doctores, es esa línea a la que estoy representando. Ese es D2. Luego tenemos D3, que es diagonal, pero hacia la derecha, ¿no? Entonces, acá diagonal hacia la derecha y el otro es diagonal hacia la izquierda, ¿no? 2 y 3. De ahí viene, doctores, ¿no? Porque D2 está así y D3 está así. Es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este es D3 y este es D2 y acá, como de manera vertical, pasa a BF, ¿no es cierto? Los ejes simplemente acá se están desordenando, doctores, ¿no? Y después tenemos ABR y ABL. Como pueden ver, igual son diagonales. ABL es diagonal hacia la izquierda. Bien, aquí está ABL. Y aquí está ABR, diagonal hacia la derecha. Entonces, cada eje representa ciertos grados de inclinación, ¿no? Entonces, bien. El eje cardíaco normal, doctores, es de menos 30 a más 90, ¿bien? Repito, acá D1, doctores, acá representa 0 grados, y si vamos hacia el otro lado tenemos los 180 grados, ¿bien? Acá no hay como tal 360 grados, ¿no? Los grados centígrados como los conocemos en trigonometría, eso no hay. Y no confundir con temperatura, no es lo mismo decir grados centígrados que decir grados Celsius. Esta es una unidad de temperatura y grados centígrados es otra cosa. Esa es una unidad, pero en trigonometría. Bien, no es correcto decir 38 grados centígrados. Esa es una barbaridad.
es grados Celsius. Bien, centígrados, grados centígrados es en trigonometría. Bueno, entonces como pueden ver, de 0 a 180. Y hacia arriba todo es negativo y hacia abajo es todo positivo. Y van de 30 en 30. Bien, acá vamos a completar los ejes. Por ejemplo, acá, esto representa más 30. Acá igual lo vamos a completar. Esto representa más 150. Esto representa más 150. ¿No? Y acá lo propio. Acá lo propio. Acá tenemos que la derivación 2 cada lugar a menos 120. Y aquí falta el A de 3. De 3 acá se extrapola con menos 60. Como pueden ver, va de menos 30 a menos 30. Entonces, esto, doctores, es cuestión de tener una imagen mental, fotográfica, de todo esto. Si tienen ya la imagen mental fotográfica de todo esto, pues ya pueden determinar eje. Bien, el eje cardíaco normal, repito, es todo lo que se representa acá, ¿no? La parte que está de color rosado, ¿no? Representa pues el eje cardíaco normal del corazón. Acá en la altura, doctores, el eje cardíaco no está aquí exactamente. Bien, está más desviado a la derecha, porque aquí tenemos cierto grado de hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Porque tenemos una vasoconstricción en la circulación pulmonar, ¿no? Por la hipoxia hipovárica que tenemos acá en la altura, ¿no? Y es por eso que tenemos el eje desviado hacia la derecha, más bien, ¿sí? Entonces, acá, de menos 30 a más 60 a nivel del mar, ¿no? Pero en regiones, ¿no? Como acá, donde tenemos una altura, vivimos en grandes alturas, ¿no? Pues de qué, doctores, la gran altitud se define como mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esa es la gran altitud. Bien, en Estados Unidos, por ejemplo, es Colorado. Acá en Latinoamérica sería ciertas regiones de Ecuador, si no me equivoco, Quito, pero no estoy seguro, no estoy seguro. Acá Oruro, La Paz, El Alto. ¿Qué más? En Europa hay el Himalaya, ¿no? El Tíbet, etcétera. Esos lugares son de gran altitud. Bien. A lo que iba. Entonces deben tener una imagen mental de todo esto. Una imagen mental de todo esto. Bien. Ahora hay varios métodos. Bien. Hay 3, 4 métodos, si no me equivoco. Pero bueno, acá les traigo uno que es el que les va a servir. Bien. Entonces, primero, doctores, es el método de 2 cuadrantes. O solamente miras 2 cuadrantes y ya tienes el estimado de dónde está el eje, ¿no? Entonces, primero vas a ver la derivación 1 y luego vas a ver la derivación ABF. Bien, ¿por qué la derivación 1 y la derivación ABF? Atención, la derivación 1 y la ABF, ¿por qué estas? Entonces, acá, recuerden, doctores, acá como tenemos todo y todo bien aglomerado, lo vamos a simplificar. Recuerden que D1 representa esto, ¿no? Uy, está horrible, un ratito. Ahí está. Entonces, recuerden que D1, doctores, ¿no? D1 tiene un extremo acá positivo y acá un extremo negativo, ¿no? Entonces, acá lo vamos a representar así, los cuadrantes, un ratito, por favor. Ahí están los cuadrantes representados. Sé que está horrible. Bien, pero ahí lo tienen. Cuando en D1, doctores, bien, tenemos el complejo QRS positivo. Eso quería decirles, para evaluar eje cardíaco, entonces vamos a ver el complejo QRS. Bien, porque es el vector más dominante del corazón. Es bueno, porque los ventrículos representan la mayor masa cardíaca. Entonces, el eje troncal, el eje central del corazón siempre va a ser el QRS. Bien, entonces, cuando ustedes determinen eje, tienen que ver primero el complejo QRS, de D1 en este caso. Bien, entonces vienen D1 y si ven que es predominantemente positivo, pues en este caso estaríamos hablando que el eje estaría en los cuadrantes izquierdos. Puede ser el cuadrante superior izquierdo o el inferior izquierdo. Es decir, como es positivo, la otra mitad, la mitad del eje que está dominando es el de la izquierda. Porque recuerden, esta es la parte positiva, esta es la parte negativa. De D1 estamos hablando, doctores, de D1. Entonces, la parte donde estaría el eje, doctores, son los cuadrantes izquierdos, ¿bien?
cuadrantes izquierdos. Acá, está acá. ¿Y qué nos va a permitir ahora ser más, ser más específicos en qué cuadrante está? Pues nos va a servir acá ABF. Recuerden que ABF está hacia abajo, ¿no? Entonces, acá cambiaría el panorama, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar otro círculo, lo vamos a dividir en cuadrantes otra vez, ¿no? Ahí está, el que nos interesa es el vertical, porque es el que es representado por ABF. Recuerden que este es el extremo positivo, y como tal no hay un extremo negativo, hay un punto neutro, ¿no? Pero, bueno, para referencia lo vamos a llamar negativo, ¿bien? Por ejemplo, acá, autores, en ABF tenemos acá un complejo QRS predominantemente positivo. El voltaje, ¿no? Es principalmente, hay una deflexión predominante positiva, hacia arriba. Miren esa onda R, tiene amplio voltaje, ¿no? Entonces, como es predominantemente positiva, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que el eje cardíaco del corazón está en los cuadrantes inferiores. Entonces, ya hayamos delimitado eso, que el eje cardíaco está, ¿no? Entre los cuadrantes, en este caso, izquierdos y los cuadrantes inferiores. Entonces, el lugar donde todos coinciden es este, ¿sí o no? Es el cuadrante inferior derecho, ¿sí o no, doctores? Porque es el lugar donde están, ¿no? Es el lugar donde, común entre, ¿no? Entre ambas derivaciones, ¿no? Hemos determinado que tanto en la derivación 1 como en ABF ambas son positivas, entonces el lugar donde ambos se solapan, ¿no? Va a ser el cuadrante inferior izquierdo. Ahí está el eje, ahí está. ¿Bien? Y sabemos que lo normal a nivel del mar es de menos 30 a más 90 grados. Bien, y definitivamente el eje cardíaco está normal. Está normal. ¿Por qué es así ese lado del eje cardíaco, doctores? Porque es donde está la mayor masa ventricular, que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Está yendo el vector hacia abajo y hacia la izquierda. Bien, pero repito, en la altura es diferente, ¿no? Suele tener una desviación hacia la derecha, ligera, pero hay una desviación. Ahora, si queremos ser más específicos, si queremos llegar a exactamente el eje y demás, tendríamos que ver la onda más isodifásica o equifásica, se le dice así. Si encuentran una onda así, doctores, en alguna derivación, buscan una derivación de las bipolares o las unipolares. Si encuentran así una equifásica, donde la altura de la onda R sea equivalente o igual en este caso o parecida a la onda S, estamos cerca, ¿no? Es justamente la derivación lo que nos va a dar lugar los grados exactos. Pero eso vamos a ver en un momento cómo se determina. Ahí está, queridos doctores. Acá hay otra imagen. Acá hay otra imagen, ¿no? Este es para hacerlo más específico, ¿no? Ya que hemos visto D1 y ABF, ahora se ve D2, ese es el siguiente paso. Bien, puedes ver D2. Entonces, recuerden que D2, acá es la oblicua que va hacia la derecha, hacia la izquierda, mejor dicho, de ABF. Bien, entonces, miren, está justamente al lado de ABF y tiene ¿no? Apunta a más 60 grados. Entonces, acá, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿No es cierto? Entonces trazamos acá, ¿no? El eje. Sé que está horrible, pero ahí creo que se entiende. Mi pulso no está muy bueno. Ahí está, ese es más 60. Ese representa D2. Entonces, lo mismo, ¿no? Este es el extremo positivo y este es el extremo negativo, como en el triángulo de Einthoven, ¿no es cierto? Entonces, si en D2 vemos que el complejo QRS es positivo, ¿no? Como pueden ver acá, doctores, sí, la onda R, como pueden ver, la onda R es mayor o tiene un voltaje mayor a la onda S. Por lo tanto, sí, podemos ver que D2 es positivo. Bien, en D2 es positivo. Entonces, acá, ¿no? Si lo ponemos en otro círculo, recuerden que
Listo, doctores. Entonces, como les había dicho, la derivación 2 va más o menos así, ¿no? Así está al lado. Y bueno, está audible, lo sé, pero bueno, acá creo que está mejor representado. Ahí está, es la dirección de la derivación 2, como pueden ver. Entonces, cuando el complejo QRS es positivo, como indica acá, ¿no? Pues esa sería la región, ¿no? ¿No? La región donde estaría el eje cardíaco. Bien, negativo sería el otro lado, la otra mitad. Bien, pero recuerden, el eje, el vector, va hacia este lado, ¿no? Entonces, por eso, si es positivo, es la mitad hacia abajo, y si es negativo, es la mitad hacia arriba, ¿no? Pero recuerden que como es oblicuo, no es como el eje vertical igual horizontal, ¿no? No podemos hablar de las mitades, de cuadrantes y todo eso. No podemos hablar acá de cuadrantes, pero simplemente, o sea, nos ayuda a delimitar, como pueden ver. En este caso, en este ejemplo que ven acá, esta imagen creo que es es muy gráfica en muchos sentidos. Acá la onda R es mayor a la onda S en voltaje. Acá lo propio, la onda R es mayor a S en voltaje. Y acá lo propio, en ABF, la onda R es mayor a S en voltaje. Entonces, como pueden ver, tanto en D1, D2 y ABF, todos son positivos. Entonces, el eje estaría en esta mitad, ¿no? En estos cuadrantes izquierdos. Con ABF, pues como es positiva y su eje va hacia abajo, ¿no? Entonces no es como el de la derivación 1 que es horizontal, ¿no? Como está hacia abajo, la mitad hacia abajo es la positiva, ¿no? Entonces los cuadrantes inferiores, está en los cuadrantes inferiores como tal el eje, pero como pueden ver, acá donde la región donde se están solapando, pues es en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Acá en el cuadrante inferior izquierdo. Ahí está, ¿no? Eso podemos determinar. Y con D2 no estamos simplemente, estamos, ¿cómo se dice? Estamos ya determinando eso, ¿no? Que es acá donde está, en este cuadrante. Bien, vamos a practicar de una buena vez. Um, Tatito. Entonces, doctores, como el eje está acá, entre 0 y 90 grados, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Acá vamos a ver las perpendiculares, ¿bien? Tanto de D2 como de ABR, ¿bien? Porque acá, tanto D2 como ABR están separando en tercios a este cuadrante. Vamos a ver las perpendiculares. En este caso, la perpendicular de D2 es ABL, ¿bien? La perpendicular de D2 es ABL y la perpendicular de ABR, ¿cuál sería, doctores? Un momentito. Sí, la perpendicular, autores de D2 sería ABL, ¿no? Acá no se nota muy bien, pero si lo pongo en este sentido, tal vez si se entienda. A ver, ahí está. Ese es D2, doctores, y la perpendicular sería ABL, ¿verdad? ABL. Esa sería la perpendicular, la derivación perpendicular a D2. Y la de ABR sería así, ¿no es cierto? Un ratito. Esta es ABR, ¿se acuerdan? Esta es ABR. Y su perpendicular sería D3. Entonces, el siguiente paso, doctores, tiene que ser ver las perpendiculares de D2 y ABR, que son en todo caso ABL y D3, ¿no? Entonces, vamos a ver esas derivaciones en el próximo electrocardiograma, ¿bien? Vamos a practicar. Entonces, primero, doctores, veamos en qué cuadrante está, ¿bien? Y de ahí vamos a especificar en qué lado está, ¿bien? Entonces, vamos a ver para esto a las derivaciones, ¿no? Tanto bipolares como unipolares. Primero hay que definir si están los cuadrantes. Vamos a ver primero D1. Como pueden ver, doctores, ¿qué dicen? ¿Qué onda predomina más, la R o la S? Un poco de difícil de determinar, ¿no? Pareciera isodifásica o equifásica, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, me puse una onda eso, básica. Sí, a ver, vamos a... Pero acá, doctores, al final de D1, como pueden ver, predomina más la R que la S. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso, ¿bien? Acá al final, pero al principio, ¿no? Pareciera isodifásica, pero al final
Bien, parece que hay una predominancia más de R sobre S en voltaje. Entonces yo diría, está en los cuadrantes izquierdos, ¿no? Porque acá recuerden, ¿no? Acá lo que queremos es con D1, ¿no? Está ocupando el eje entre algunos de estos dos cuadrantes izquierdos. Está acá. El siguiente paso, doctores, es ver ABF, no se olviden. Vamos a ver ABF ahora. ABF, justito, acá abajo tiene que estar. Ahí está ABF, doctores. Y sí, como pueden ver, la onda R tiene un mayor voltaje que la onda S, ¿no? Entonces, la S incluso en algunos complejos casi inexistente, ¿no? Entonces, está en los cuadrantes inferiores. Entonces, si hacemos una extrapolación, no extrapolación, sino un solapamiento, pues el eje estaría entre 0 y 90 grados, ¿sí o no? Ya está, ya lo hemos delimitado por cuadrantes. Y podemos decir que el eje cardíaco está normal. Hasta ahí, pues puede decirse que es suficiente. Pero vamos a ser un poco más exquisitos. Si está entre 0 o 30, o 30 y 60, o está entre 60 y 90 grados. Hay que ser un poco más específicos. Dicho de otra manera, a ese cuadrante, ¿no? Hay que dividirlo entre 3, ¿no? Entonces, tenemos que decir si está entre 0 a 30, o 30 entre 60, o 60 entre 90. Eso queremos saber. Entonces, recuerden acá, doctores, que aquí teníamos ABF, acá teníamos AD2, y si no me equivoco, este era ABR, ¿no? Entonces, recuerden, acá tiene que estar su memoria gráfica. Bien, y sus perpendiculares, recuerden, ¿cuáles eran las perpendiculares? En el caso de D2, su perpendicular, ¿cuál era? ABL, ¿no? Y la perpendicular de ABR, D3, ¿no? Exacto, D3. Entonces, como tienen, vamos a ver las perpendiculares ahora. Vamos a ver cómo está ABL, doctores. Vamos a ver cómo está ABL. Primero ABL, sí, que es la perpendicular de D2. Doctores, ¿qué voltaje está predominando acá? Yo veo que S es mayor que R. ¿Qué dicen? ¿Sí, no? En la mayoría. Sí, sí, doctor. Entonces, acá, vamos a colocarlo completo, ¿no? Ese sería el D2 completo. Ahí está. Ahí está el D2. Sé que está horrible, pero no vamos a necesitar escribir tanto. Ahí. Un ratito, por favor. Ahí está. Entonces, la perpendicular de D2 que dijimos ahí está, aquí lo vamos a colocar. Ahí está. La perpendicular, recuerden, es ABL. Y ABL tiene el extremo positivo hacia este lado. Ese es el extremo negativo de esta derivación. Bueno, es una derivación unipolar, ¿no? Pero aquí por razones vamos a decir de extremos positivos y negativos, le vamos a colocar un extremo negativo, ¿ya? Para que se entienda mejor. En realidad, pero no tiene un extremo negativo, como les había dicho, porque es unipolar, ¿ya? Dicho de otra manera, acá, autores, la mitad hacia arriba, es decir, de acá, que es la perpendicular de D2, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Pero acá vemos que S es mayor, el voltaje de S es mayor a R, por lo tanto, es negativo. Significa, doctores, significa que el eje está acá abajo. Claro, porque acá el complejo QRS es negativo. En la mayor parte de las derivaciones es negativo. Entonces, tiene que estar hacia abajo, en la mitad hacia abajo, que en este caso sería entre 60 y 90, porque ya hemos determinado que está en el cuadrante inferior izquierdo. Está ahí, está entre 0 y 90, pero ahora ya estamos siendo más exquisitos, ¿no? Que está entre 60 y 90 grados. ¿Se han entendido, doctores? Sí, doctor. ¿No? Entonces, ahí está, doctores, es la manera, incluso ahora la manera más exquisita es encontrar en todas las derivaciones, tanto unipolares como bipolares, la onda más equifásica o isoidifásica, ¿bien? Que tenga, ¿no? un voltaje R que sea similar o igual a ese, ¿bien? Entonces, supongamos que acá
supongamos a ver que, acá, supongamos que vemos D1, ¿bien? En D1 vemos pues las ondas más isodifásicas, los complejos QRS más isodifásicos, donde tenemos R, que es igual a S. Y acá, doctores, ¿no? Acá vamos a suponer que está igual, ¿bien? Entonces, ¿qué significa eso? Como hay tanto, ¿no? Un voltaje de R, ¿no? Igual o equivalente al voltaje de S, significa, doctores, que está exactamente en la derivación perpendicular. Bien, dicho de otra manera, bien, estaría a 90 grados. Me explico. Estamos hablando de la derivación 1, ¿verdad? Entonces acá, como dijimos, no es ni positivo ni negativo, es isodifásico. Bien, significa que está en su derivación perpendicular, es decir, que es ABF, ¿no? A 90 grados. Bien, a 90 grados. Es mucho más fácil así. Cuando identificas la onda más isodifásica, sacas la perpendicular, ¿no es cierto? Y en este caso ABF tendría que ser positiva, ¿no? Entonces acá, bueno, suponiendo, ¿no? De que estamos hablando de otro electro, sí, ABF definitivamente era positiva. Entonces, si es positiva, con mayor razón, es 90 grados. Tenemos D1 que es isodifásica, y bueno, está en la línea perpendicular o en la derivación perpendicular. Bien, no sé si se me entendió. Uy. ¿Se entendió, doctores? Doctor, mi consulta es, ¿la onda isofásica se puede encontrar tanto en los unipolares como en los bipolares o es específico para solamente uno de estos? No, de hecho tenemos que combinar todos los elementos, ¿no? Del triángulo de Einthoven, bueno, y el triángulo de Willis, si no me equivoco, o William, no me recuerdo, que combina tanto derivaciones unipolares como bipolares. En otras palabras, sí. Vamos a hacer uno más y ¿se entendió eso, doctores? ¿Me confirman? Vamos a hacer uno más para practicar y ya con eso sería. Déjenme copiar un electro por acá. Bien, esta solamente tiene derivaciones que se colocan en miembros, ¿no? A ver. Bien, doctores, en este caso me van a decir ustedes en qué cuadrante está primero. Voy a hacer otra nota acá. Vamos a eliminar esto. Colocamos el electro. Un ratito. No copió la imagen. Copiar imagen. Un ratito. Ahí está, doctores. Ahí está, doctores, el electro. E interpretemos. A ver. ¿En qué cuadrante está, doctores? A ver. Vayan por pasos. D1, ABF, ¿no? Recuerden, la imagen visual, ¿no? La imagen visual. D1, ABF. ¿En qué cuadrante estaría? Hola, doctores. ¿Sí? ¿Qué dicen? En el cuadrante superior izquierdo, doctor. Superior. Sí, superior. Bueno, a Segundo ver. el cuadrante superior izquierdo. Otra vez. La última persona que dijo, no se le escuchó muy bien. El micrófono está como que tapado. Cuadrante inferior izquierdo. El 60. cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Sí, sería el cuadrante inferior izquierdo. ¿Por qué? Pero, ¿no? Entonces, acá sabemos que como D1 tiene una onda R mayor, con un voltaje mayor a S, entonces es positivo. Acá ABF lo propio, la onda R, ¿no? La onda R acá es mayor o igual a S. Entonces, sí, definitivamente es el cuadrante inferior
izquierda, ¿no? Entonces, acá. Entonces, acá es donde lo trazaríamos, ¿no? Primero, está en los cuadrantes izquierdos, porque como D1 es positivo, está hacia este lado, hacia la izquierda, no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Y como ABF es positivo, pues son en los cuadrantes inferiores, es decir, está hacia abajo, ¿no? Acá y acá. Como ABF es positivo, pues sería la mitad de abajo, ¿no? Entonces, el lugar donde solapan ambas derivaciones, pues es en el cuadrante inferior izquierdo. Por lo tanto, está entre 0 grados a 90 grados, ¿no es cierto? Entre 0 y 90 grados. Ahí está. Pero si somos más exquisitos, a ver ahora, ¿quién va a sacar, doctores, el rango específico? ¿El rango específico o 60, otra vez, doctora, perdón? 60 grados. 60 nos dicen acá. ¿Por qué? Seguramente viste la onda más, el complejo QRS más isodifásico, ¿verdad? ¿Cuál es de todos estos? Entre estas 6 derivaciones, doctores, ¿cuál tiene el complejo QRS más isodifásico? Hola. Sería el que está en ABL y Exacto. buscaríamos ABL. D2 y D2 en el cuadrante inferior izquierdo es 60 y positivo. Excelente. Recuerden, doctores, que acá ABL, pues, está justamente acá, por acá está ABL, pero ese es su extremo negativo, no se dejen llevar. Acá, este sería su extremo positivo, pero de ABL. Bien, entonces, como ABL, acá se ve isodifásico, aparentemente. Acá yo lo veo un poco menor, ¿no? Aquí yo veo a S que es mayor a R, un poquito. Pero acá sí se nota muy bien, es isodifásico. Acá, con esta onda, con este complejo QRS, perdón. Entonces dijimos, cuando vean un complejo QRS isodifásico, van a sacar la perpendicular, que en este caso la perpendicular acá, doctores, sería... Un ratito. La perpendicular sería, ¿qué derivación dijiste, doctor? De la derivación número 2, ¿verdad? Sería más o menos por acá. Acá, que sería 60. 60 grados. Sí, si estimamos, doctores, no está entre 60 grados, ¿no? Está alrededor de ese eje. 60 grados. Recuerden que es la derivación 2, ¿no? Pero esto es extremo negativo, y esta es la derivación 2, pero en su extremo positivo, que indica 60 grados. Entonces sí, el eje cardíaco estaría a 60 grados, lo cual es normal. ¿Se ha entendido, doctores? Como pueden ver, creo que podemos ir al punto y buscar solamente la isodifásica y ya. ¿No ven? Pero para eso tenemos que saber cuáles son las perpendiculares. ¿Bien? Entonces, la perpendicular de ABF, doctores, la perpendicular es D1, ¿no ven? La perpendicular. La perpendicular de ABL, doctores, ¿cuál es? D2. D2. La perpendicular de ABL, D3. listo, doctores. ¿Qué tienen que ahora saber? Que D1 equivale a 0 grados, D2 ¿a cuánto equivale en su extremo positivo? 60 grados. Bien, ABR en su extremo positivo, como tal, ABR no tiene un extremo positivo. En su extremo negativo, ¿cuánto indica? Menos 150. Sí, doctor. A ver. No, que yo ya me confundí. Ahí, ratito. Más 30. Exacto, sí, eso mismo, un ratito. Claro, estaría acá, pues, ¿no? Un momentito. Acá. Acá, ¿no ve? Este sería D3, ¿no? D3 en su extremo negativo sería, pues, este sería, datito. Sí, claro que sí. Acá, un momentito. Es que me confunde tantos números acá. A ver. Bien, este sería D2, este sería D3, ¿no es cierto? De sus extremos positivos.
¿no? Entonces, acá tendríamos esos 90, este es 120 grados, y acá sería, este sería menos 30, menos 60 sería acá, ¿no? Acá sería menos 30, aquí recuerden menos 90, y así sucesivamente. Acá sería menos 120, y acá 180, ¿no? Entonces, y acá lo propio, entre 0 90 grados, ¿sí? 0,90 acá sería 30, 60, ¿verdad? 90, que sería 120, y aquí sería 150, luego 180, ¿no? Bien. Y acá tendría que estar el menos 150, ¿no? Ese va a ser el ABR, ¿no? Que no lo hemos visto acá. ABR, en todo caso, doctores, acá sería, sí, 30, disculpen, me he confundido. 30, y hacia el otro lado sería menos 150, ¿no? ¿Está bien? Disculpen, yo me confundí ahí. Pero ya está. Como pueden ver, es cuestión de práctica, ¿no? Dónde van las perpendiculares y todo eso. Pero creo que por lo demás, doctores, ahí está. Ese es eje cardíaco. En conclusión, buscas la masa isodiafásica y ya tendrías el estimado, no el exacto. Como pueden ver, y esto se repite, ¿no? Ves una onda ves un complejo QRS con ondas isodifásicas y la siguiente pues no parece, ¿bien? Pasa, porque nunca es exacto, ¿bien? No es 90 clavados o 60 clavados, ¿bien? Siempre hay una variación de más, menos 2 o 3, es por eso que varía siempre, ¿sí? Listo. Eso sería todo, doctores, espero les haya gustado. Como pueden ver, es sencillo cuando entiendes y tienes claro el esquema general, ¿no? Y ya, eso sería todo. La siguiente vamos a ver el ritmo y ahí vamos a ver taquicardias. Taquicardias con complejo QRS ancho y estrecho. Y para eso tienen que saber las duraciones, todo lo que les indica al principio. ¿Bien? Todo lo que les indica al principio es clave.